1 de noviembre, yendo para el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Como yo no tengo plata ni para velas, porque estos chorros que son unos vivos, ¡ay, no sabés lo vivos que son! ¡Ay, no! Ah, pero son la viveza criolla, la viveza internacional. ¡Ay, no sabés lo vivo! ¡Ay, ahí los tenés, ahí los tenés! Son todos vivísimos. Este... Pero bueno, como yo no puedo prenderle velas a los muertos de esta historia, puntualmente de estos 20 y pico de años, los voy a recordar públicamente. Eh, a Norma Cornell la mencioné el otro día. Eh, una gran persona, una gran persona. Tenía un hijo con, con problemas muy, muy graves. No me acuerdo qué condición tenía, qué condición crónica tenía, no recuerdo. Pero una mujer durísima, muy amorosa, muy creyente, muy, muy a la antigua, ¿no? En aquel momento ella tenía, bueno, yo laburé 21 años en ese lugar, con lo cual, aparte en el mismo taller casi todo el tiempo lo hice en el mismo taller. Em, Muchos de esos años ella fue jefa del taller. Y taller de encuadernación y restauración. Y de material, de libros, ¿no? En la Biblioteca Nacional encuadernábamos y restaurábamos libros. Y, y mucho tiempo ella fue la jefa, mujer muy rápida, ¿no? Esa, ese estilo de persona toda, y andaba con sus tacos. Que fue, entiendo que por su apellido y por su nombre y su apellido, eh, y por su férrea creencia en Dios, no, ni le pegó nada de ni la baba, ni el moco, ni la hipnosis, porque el sujeto hizo una hipnosis ahí, una cosa así, mago cacarulo, y no, de cacarulo ni nada, ¿no? Hizo una hipnosis colectiva, que la gran mayoría cayó. Yo ya estaba hipnotizada de antes, así que a mí no me tuvo o sea, a mí no me alcanzó en ese momento porque yo ya estaba hipnotizada de antes. Yo esto lo recuerdo aproximadamente 2 años después, un año después, una cosa así, cuando Norma me dice: ¡ay, nena, pero escúchame, si vino ese chico que lo trajeron arrastrando! Y lo trajeron arrastrando y que estaba enamorado de vos y qué sé yo. Y cuando ella me empieza a decir así, que me recontra cagapedos, diríamos en porteño, me recontra cagapedos, porque cómo no me voy a acordar de semejante evento, que no, o sea, nunca había pasado una cosa así, en el taller, ni en la biblioteca, ni en ningún lugar del mundo. Pero así, digamos, tan fuerte, todos esos hechos, se agarraron a piñas dentro del taller y toda esa situación había sido realmente fuerte. Ella ni enterada estaba que no. Bueno, nada, ella nada, ni hipnosis ni una mierda. ¿Por qué? Porque esa persona, la Normita lo odiaba al sujeto ese, al hipnotizador, al anticristo. No lo podía ni ver. Entonces a ella no le había pegado nada, ninguna empatía ni nada. Ella vio todo y yo recuerdo
luego, que al año y medio, cuando tengo esa discusión con ella, eh, año y medio, dos, una cosa así, que empiezo a recordar todos esos hechos que ella me empieza a contar, pero yo me voy así como, así, de la situación. eh, Me voy así porque cuando ella me empieza a contar, así enojadísima, porque parecía que yo le estaba tomando el pelo, porque además la persona hipnotizada eh, tiene un modo característico de responder cuando le preguntan sobre hechos que están ocultos por la hipnosis. Yo luego lo vi en otras personas, lamentablemente en más personas de las que me hubiese gustado, pero lo vi en otras personas y es realmente muy feo ver eso, porque la persona reacciona como cucú, cucú, parece una medio gestualidad película de terror, ¿no? Ahí la representó. No, eso nunca pasó. No, nunca pasó eso, pero así, ¿eh? Es muy impresionante. Entonces, yo medio que le contestaba así. No, pero, bueno, eh, yo estaba hecha para otra cosa, yo estaba preparada para otra cosa, con lo cual hice un no. Y enseguida las imágenes entraron a llegar, así como tipo foto, embabecidas por esa cosa, por ese moco verde. Y, y me fui de ahí, ya conté, me fui medio así. Pero de no ser por Norma Cornell, donde estés Norma, ¡mua! ¡Mua! Mucho cariño, muchas gracias. Yo supongo que ya está reencarnada. Y, y yo cuento, al tiempo cuento, esto de Norma y... O sea, se sabía en mi entorno que yo había recordado todos esos hechos, pero consulté a otras personas que estuvieron en ese lugar y esas personas no se acordaban, pero no se acordaban. Este, no recordaban nada. Es más, una persona que trató de despertarme, me movía a la mesa, me movía al tablero, una mesa grande, cuadrada grande, un tablero del taller, alta, me sacudía el tablero y me decía, Carla, despertate, ¿no te acordás? Que bueno. Lo cierto que ese flaco que me decía eso, yo luego intenté hablar con él y él me contestaba así, no, eso nunca pasó, me decía. Bueno, lo cierto que si no hubiese sido por Norma, toda esa basura no hubiese salido a la luz. Este, pero luego de salir toda esa basura a la luz, pasaron como 20 años más, una cosa así. O sea, eso fue como el principio de el principio del problema, porque cuando yo conté esto, medio que quedó como olvidado el hecho de que había sido Norma. Norma vivió unos años más, unos cuantos años más. Para ese momento ya tenía como 60 y algo. Pero unos 60 muy, 60 y pico, pero muy arduos, muy densos, muy pesados. Pero era una mujer muy vital, muy fuerte, muy vital, muy rápida, muy...
Em, lo cierto que ella después se jubila, se va de la biblioteca y sigue su vida de jubilada. Y al tiempo, pasados varios años ya después de ese hecho, pongámosle, después de que ella me dice, me hace reaccionar y qué sé yo, después de eso pasaron 6, 7 años y yo cuento que había sido Norma, vuelvo a contar el hecho y cuento que había sido Norma la que me despabiló y al poco tiempo Norma muere. No sé, no sé si murió o la mataron con brujería o con alguna otra cosa. Luego hubieron muchísimas muertes por amenaza, o sea, intentaban conectarme a mí o conectar conmigo, muertes más lejanas. Las atribuían a cualquier cosa, las vinculaban de cualquier manera, muy en clave como tipo coordenadas, ¿no? Yo ya conté, no sé, me caía en un lugar y puteaba y decían, ay, ¿por qué la violencia? ¿Qué violencia? Nada, puteé porque me caí en la calle, ponele, ¿no? Entonces usaban el cruce de calle con no sé qué y hacían cualquier barbaridad. Esas cosas se repitieron muchas veces como en clave de, por un lado, sacrificios satánicos para mantener para mantener para mantenerme sometida, para mantenerme en culpa, para mantenerme en sufrimiento, sobre todo en culpa. Voy a mencionar los que recuerdo concretamente porque sé que hubo más. Eh, Lamentablemente fue un horror, me hicieron, un horror. Después cuando yo ya estaba saliendo, antes de que yo terminara de salir, eh, no sé cómo se llama, no sé cuál era el apellido de Azucena, una amiga de mi vieja, muy amiga, que laburaba con ella y mi vieja la quería mucho. Eh, una, no tengo ninguna duda que ese caso fue mala praxis y mala praxis influida por esta gente, por esta secta. Azucena murió en el parto, ella tuvo un bebé que también nació con deficiencias graves y no le descubrieron nada. Ella se hizo todos los controles y todo y tuvo como un pico diabético, una cosa que en la medicina actual no tiene lugar, no existe como posibilidad prácticamente, y sobre todo en una persona que se controla, ¿no? O sea, iba siempre y se atendió todo el embarazo y la mataron a ella y el bebé quedó con problemas físicos muy graves, porque si hubieran hecho lo que tenían que hacer, ese nene nacía bien y ella tenía un parto súper protegido, pero bien, o sea, hubiese estado con nosotros todavía en este plano. Azucena, Dios te bendiga, donde estés. Creo que fue después de eso. Brian, el primer novio de mi hija, de origen boliviano, argentino. Pero Brian sabía, un pibe impresionante, Brian, un pibe impresionante. Deportista, muy inteligente, pero Brian sabía
su yo superior lo sabía. Por cómo se movió, por todo lo que hizo, vino a esta casa y, y hablaba a toda velocidad. Y no era un pibe que hablara tan rápido, pero era como que necesitaba contarme su historia así, porque su yo superior sabía que era lo que iba a pasar. Y muy bueno con mi hija, muy buen pibe. Me contó toda su historia a los piques, problemas con su mamá. Y de un día para el otro no se drogaba, fumaba porro un poco, pero tampoco hacía mucho deporte. eh, y de un día para el otro se murió. eh, lo mataron, o sea, le dieron algo y lo mataron. Porque, porque creían que me iban a poder volver a colgar la culpa, ¿no? Pero aparte, el primer novio de mi hija, imagínense lo que le costó a mi hija. O sea, si ya, si ya veníamos con todas las dificultades de toda esta situación, esto le costó muchísimo a ella también. Gracias a Dios lo trascendió, pero le costó mucho. Eh, no pude ir al velorio. Todavía no estaba suficientemente clara yo como para como para aclarar las circunstancias. O sea, no podía ir ahí a decir esto fue un asesinato, porque no tenía la estructura todavía de la situación como para entender cómo explicárselo a la persona, cómo, por otro lado, el dolor de una madre, una cosa que no era posible, o sea, era una situación imposible. Pero además me tenía que ocupar de mi hija, de esa situación con mi hija, muy chica. Ella tenía 15 años. Este, pero él sabía. Tenía mucho cariño conmigo. Y me conocía apenas, pero mucha confianza, mucho cariño. O sea, eh, no apegado ni nada, pero él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que iba a pasar. Luego me aparece una foto, después me apareció una foto cuando, como seguían los servicios de inteligencia, queriéndome hacer sentir culpable de lo que hacían ellos, hacer de cuenta como que era, como que yo no, bla, cualquier cosa. Ah, como vos hablás, entonces. Ajá, sí, contame. Contate otro. Ah, no, porque vos fumás. Esas atrocidades, esas basuras que hacen. Bueno, y subieron una foto a mi teléfono. Subieron una foto de ellos dos, o sea, de mi hija y de él. Una foto hermosísima que yo no sé quién le sacó, pero estaban en la puerta de la escuela. Una foto preciosa. Y me subieron esa foto al teléfono, a un chat de arte.
Me subieron esa foto, pero la única que la veía era yo. Y esa foto no la teníamos ni mi hija ni yo. Me la subieron para amenazarme. Todo el tiempo con la esperanza de que yo no lo dijera. Y yo lo dije inmediatamente. La esperanza de esa gente siempre es el silencio. El silencio y la culpa. Esa es la esperanza que tienen. El silencio y la culpa. La culpabilización ajena, ¿no? Por supuesto. Yo sé que Brian ya volvió. No tengo ninguna duda. Dos embarazos que no pude continuar. Un aborto espontáneo. No tenía capacidad yo para tener un hijo en ese momento. Era terrible la situación, terrible. Y otro embarazo que no llegó a embarazo, digamos, sino que hice un aborto muy tempranamente, no sé, tercera semana, segunda, tercera semana, cuarta semana, una cosa así, muy enseguida. Esos dos embarazos que no pude tener, por alguna razón me enteré que estaban rodeándome, curando mi aura durante algún tiempo. Dios quiera que ya los haya liberado, o sea, que ya hayan podido pasar a reencarnar si querían, o creo que sí, también por algunas razones que, que no voy a contar. Una jovencita que un nivel de maldad que no me extraña, porque yo sé que o sea, yo sé las barbaridades que han hecho esas inmundicias. Terrible lo que le hicieron. Jovencita. El punto de contacto era que la mamá tiene un nombre, uno de sus nombres es como mi segundo nombre, y nació el mismo día que, digamos, su fecha de nacimiento es el mismo día que la fecha de nacimiento, no el año, pero sí el mismo día que mi hija más grande. Entonces, además, esa jovencita, yo la conocí porque ella también laburaba en el mismo lugar que yo, o sea, no en el mismo departamento, sino la mamá, obviamente, ¿no? Laburaba ahí en la biblioteca y ella laburaba ahí a la vuelta, y esa nena siempre, cuando era chiquita, siempre iba a la biblioteca, así que yo la conocí. Y según tengo la impresión, tengo la certeza, a esa nena la envenenaron cuando era ya grandecita, 20 y algo de años, 20 y pico de años. Ya era instructora de yoga y estaba muy bien, y le había costado mucho estar muy bien porque la mamá
tenía muchos problemas. No quiero decir su nombre porque por respeto a la mamá, sobre todo. No porque fuera una falta de respeto, pero esto fue hace relativamente poco y no quiero refrescar heridas tan terribles. Pero también con el objetivo de hacerme sentir culpable. A mí me llegó toda la convalecencia según creo, según tengo la impresión, por cómo se dieron las cosas y por lo que sé, le hicieron lo que le hicieron a Chávez, lo que le hicieron en su momento a un par de líderes, porque fue así, fulminante. De un momento a otro apareció un cáncer y fue así. O sea que la envenenaron. Porque por las características de la enfermedad, ¿no? O sea, una cosa así, abrumadora, descomunal. La piba estaba lo más bien y de un momento para otro. Por un lado me viene un poco a la cabeza, me viene un poco a la memoria la canción de Pablo Milanés. Pero yo sé que esos no son muertos, mi felicidad, sino que son más hechos de la locura, de injusticia que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces no. Por un lado no me siento culpable, porque no tuve nada que ver con eso. Tampoco me siento culpable de los embarazos con los de no haber podido continuar con esos embarazos. No pude. Pero no es un chiste, no es una. No sé, no es algo sin importancia, pero ya no me siento culpable porque mi vida era terrible en ese momento, terrible. No podía dar ese amor que necesitan los hijos, las hijas. Y no me alcanzaba la fe en ese momento como para criar, ¿no? Pero no fueron bueno, no, iba a hacer una aclaración que no tiene sentido. Pero también le pido a Dios que ella esté libre y feliz en el cielo o reencarnada si es lo que ella quiso. O lo que Dios quiso para ella.
pero las barbaridades que han hecho en torno a esto, no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios. No sé todavía qué significa el nada, nada, abba. Todavía no sé qué significa. O sea, no le termino de. No le termino de enganchar el sentido que sea suficiente para mí. Para mí, qué sé yo. En el sentido de, o sea, hacia dónde va eso, ¿no? O sea, pero ningún nada, ¿no? Acá. Acá de la nada, ni noticias. Hay tanto que. Y tanto va a haber. Que de nada no sé qué onda. Pero la desesperación de esta gente para dominarme a mí y dominar a mi familia, a mi linaje, fue tanta que hicieron cualquier barbaridad. Pero no dudo que esas personas que fueron injustamente muertas en cierto sentido, de una manera mucho más indirecta, pero hubo Chávez Frías, porque si yo hubiese estado más ordenada en la información, si yo hubiese entendido antes, o sea, si no me hubiesen no interrumpido, si no hubiesen habido tantas traiciones dentro de mi familia, eso no hubiese pasado. Eso no hubiese pasado porque yo hubiese entendido antes lo que estaba pasando. Pero esa muerte la lloré muchísimo. No así la de Fidel, porque Fidel se fue cuando quiso. Fidel se fue cuando quiso. Pero la de Chávez sí. Me dolió un montón. No les cuento a mis abuelitos en este raconto ligado a esta historia, digamos, porque mi abuelito Pedro se fue cuando quiso también. Y mi abuelita
mi abuelita Delia. Mi abuelita Delia hubiese seguido viviendo de gusto, porque sí, ¿qué me importa? Porque sí, porque para vivir. Pero mi abuela también murió de vieja, vieja, vieja. Y la pasó bien. En toda su última etapa la pasó bien. Pero no la cuento como parte de las personas que murieron en razón de esta situación, digamos, vinculadas a esta situación. Y estoy solamente mencionando a la gente más cercana, ¿no? Porque después hicieron atrocidades despiadadas por todos lados. Me hacían llegar la información para hacerme sentir culpable, para echarme la culpa, para o colgarlo o engancharlo de cuestiones que no tenían ninguna razón no había nada que realmente fundamentara esas barbaridades. Era solamente intentar meter la idea de la culpa para dañar, ¿no? Para someter y dañar. Hay otra gente que indirectamente también está vinculada con esto, pero es que no voy a mencionar porque no me interesa hacer una narrativa controvertida o algo así. Pero bueno, Dios los tenga en la gloria a ellos y a ellas y o hayan vuelto para ser más felices que antes, para tener una vida más mejor, sea lo que signifique para ellos y para ellas, y lo que Dios considere pertinente en este momento en la humanidad. Qué desastre que hicieron. Qué desastre que hicieron. La cantidad de pibitas que se llevaron en el gobierno de Macri. Terrible. De Ayotzinapa. Han hecho cada desastre. Ya digo, no que todos estos casos tuvieran que ver directamente. El punto era que, bueno, eso sí tiene que ver y tiene que ver con toda la situación, algo que casi es inmencionable, no se puede, es inefable, pero son asesinatos satanistas en una maternidad de Córdoba. Metieron a una mina presa, pero eso no es verdad. O sea,
empezabas a escuchar toda la gente que hablaba de ese lugar, que se llama Ramón Carrillo, la maternidad Ramón Carrillo, y, y empezabas a escuchar y hacía un montón de tiempo que venían matando bebés, con las mismas características. El bebé nacía bien y de repente, ¡ping!, lo mataban. O sea, no, se murió porque bla. Pero así se fue juntando un montón de gente. Y echaron a una enfermera que había entrado hacía re poquito. O sea, no echaron. Metieron presa a esa enfermera. Pero es mentira. En esa maternidad y en otra maternidad, o sea, los principados y potestades hacen este tipo de cosas dirigidas de determinada manera. Ramón Carrillo, maternidad, Ramón Carrillo. Ramón Carrillo era un médico sanitarista argentino, peronista, que por poco que sepamos de la cuestión, sobre todo de epidemiología, el sanitarismo se dedica a prevenir, ¿no? Trabajan la prevención en salud, o sea, prevenir enfermedades. Y creo que Ramón Carrillo es uno de los que trajo el criterio sanitarista al gobierno de Perón. Y bueno, Carrillo. Y entonces usan esas cosas para ensuciar varias cosas, ¿no? O sea, la maternidad, el peronismo, la salud, el sanitarismo, cosa tan maravillosa como es la llegada de un bebé a la vida y ese dolor que producen, y estos principados y potestades de las tinieblas tienen ese tipo de mequetrefes, de títeres, que hacen atrocidades para servir a inconfesables, ¿no? En particular, con respecto a eso, los mataban con vitamina K. Eso también es otra de las formas, ¿no? Ellos usan la cuestión simbólica, obviamente, en todos los aspectos posibles, para eso, para robar amor, para robar paz interior, para destruir y generar dolor y duelo y sufrimiento. Y yo, ingenua, pensaba que lo hacían para atacar a la degenerada esa, a la otra que es satanista, a la satanista de izquierda, satanista de izquierda sería. Pero ni de izquierda ni de derecha, son todas las mismas cagadas, no sirven para nada. No hablo de la política, hablo del satanismo. La política es otra cosa, pero bueno, en Argentina está bastante cooptada por esa cagada, por esa atrocidad, por esa inmundicia, por esa inmoralidad, por esa carencia de escrúpulos. Y después también esto, como me mandaban tantos rituales de muerte, me enviaron tantos, sobre todo estos últimos años, porque como yo no paro de sanarme, de curarme y de enseñar cómo es ese camino,
Entonces se fueron desesperando cada vez más, cada vez más, cada vez más y enviaron un montón de ataques para que, para que me muriera o que se muriera alguien de mi familia o algo así. Gracias a Dios no pasó. Ni pasará. Pero esas cosas rebotaban también. O sea, salían para cualquier lado. Porque, claro, esta gente es profesional en eso, saben muy bien lo que hacen. Entonces mandan la porquería, pero se protegen para que no les vuelva nada. Entonces eso salía para cualquier lado. Después me llegaba la noticia de que... Y también se pueden encontrar. Hace poco hubieron un par de muertos tipo seguidilla. No sé, el que murió en Alemania, por ejemplo, si se fijan, tiene 800 car en el nombre de él, en el nombre de la universidad, creo que en el nombre de la carretera, o sea, gente que quiere adherir, quiere vincular mi nombre, mi imagen, mi palabra, lo que tengo que hacer en este plano, mi obra, con la muerte, de cualquier manera. Entonces, mensajes subliminales a lo pavote y satanismo explícito para mantener mi canal tapado, para mantenerme a mí tapada supuestamente, para mantener mi enseñanza disimulada, mi firma energética robada y los beneficios de mi firma energética desparramados en quienes hacen estos rituales satanistas. Y así mantener adormecida la conciencia humana. No va a funcionar. No va a funcionar. Con la ayuda de nuestros muertos, de todos nuestros ancestros y ancestras, la guía divina, la guía de Dios, y con la parte que me toca de la guía divina en este plano, se les está terminando todo el reino de las tinieblas.